Bien, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas a esta nueva clase de lengua y literatura. Haciendo referencia un poquito a los temas planteados por la licenciada Nancy Marchán, lo que ha venido desarrollando ella, vamos a hacer o vamos a profundizar un poquito más, tal vez temas que ya conocemos, que hayamos visto, vamos a ir reforzando un poquito más, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan chequear. Esperemos que, como tenemos 2 horas, nos vayamos cumpliendo estas 2 horas. Por favor, me avisan si ya en sus pantallas aparece en las diapositivas. Ya, profe. ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos a tomar el tema nuevamente sobre el texto. Bueno, nosotros habíamos visto ya un texto literario, las características y todo. En este caso, vamos a ver como tema general el texto, no solamente en lo que se refiere a un texto literario, sino en sí, en Profe, buenas generalidad. noches. Buenas noches, no se olvide registrarse en el chat, por favor. Ya. Vamos a ver, ¿qué idea tenemos nosotros del texto? Volvemos a hacer las preguntas anteriores. ¿Cuál es nuestra idea del texto? No se peleen, uno por uno. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué es el texto? Ah, Esa es la gran pregunta. ¿Qué es el texto? Profe, es un escrito donde está información o de no historias. Ya, un escrito, dice, donde hay información, donde hay historias. ¿Alguien más otra idea? Verán que es una lluvia de ideas aquí entre todos. Tenemos que ir dando el significado. El texto sería una narración de un suceso por escrito. De lo que Narración pasa. del suceso. Puede ser. El texto también, profe, es oral y escrito. ¿Qué más entienden por el texto ustedes? Eso digo, que el texto es oral y escrito y que tiene un contenido reflexivo. ¿Ya? Que Profe, es puede un tener, conjunto de párrafos y puede ser oral o reflexión. escrito, que tiene un contenido reflexivo. ¿Ya? Párrafo, ¿qué más? conjunto de símbolos. Conjunto de símbolos. Sí, profe. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué más puede ser el texto para ustedes? Nada. Vamos a ver entonces qué es. Se apagó, no sé por qué. A ver, vamos a ver qué es el texto. Ahí lo dice. Vamos a ver si nos ayuda doña Maritza Cura. Ya, profe, dice, ¿qué es el texto? Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. ¿Ya? Se conoce, dice, como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, en un caso de emisor o locutor. Entonces, ¿qué ha sido el texto? Un conjunto de frases coherentes y ordenadas
¿Y qué nos permite estas frases coherentes y ordenadas? Transmitir ideas de un autor. Transmitir las ideas de un autor, correcto. Chévere, están hechos unos cuchillos ustedes. Un cuchipisco. ¿Qué dijo? Qué Nada. bestia, no. Así va a ser asustar. Alex, A ver, Alex, lea por favor la siguiente diapositiva. Vamos a ver el sentido o el significado epistemológico de la palabra texto. La palabra texto es de origen latín, textus, que significa tejido. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sea leer y escribir puede escribir un texto, un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico. Yo pienso que va a decir Está el cuerpo del compuesto por deseo. un texto, siempre y cuando cumpla con algunas características. ¿Ya? Entonces, ¿dónde dice que viene la palabra texto? del origen latín. De origen latín, textus. ¿Y qué es lo que significaba eso, doña Norma Duchimasa? Tejido, profe. Aló, profe. Ya, la palabra texto es de origen latín, ¿no es cierto? Que viene textus, que significa tejido. En otras palabras, un tejido, ¿no es cierto? Como lo hacemos ya sea de una chompa, ya sea de un sombrero, una gorra, lo que sea, siempre va de forma ordenada. Y el conjunto de todos estos puntos que hacen, ya sea en palillos, bueno, como sea, ¿no? Llega al producto final que llega a ser, yo qué sé, ya sea un sombrero, una chompa o una gorra. Entonces, a eso hace referencia el texto. Buenas noches, profe. ¿Sí? Buenas noches. A un tejido. Aunque se suele pensar, dice que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas. La realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico, está compuesto por un texto, siempre y cuando cumpla con algunas características. ¿No es cierto? Entonces, los textos tienen diferentes características. De acuerdo al estilo o al tipo de texto que se quiera transcribir o se quiera hacer llegar con nuestra idea hasta los interlocutores o hasta los receptores de los mensajes. ¿Sí? Hoy en día usamos mucho lo que es WhatsApp, Messenger, y todo eso se está creando textos. Tal vez no literarios, pero en sí son textos, ¿sí? Porque está compuesto por frases, códigos, gramáticas, ortográficas, que va de manera ordenada hacia la persona que recibe, ¿no es cierto? Entonces, construimos textos. Por eso dice, aunque se piensa que los textos son creados por autores literarios, sin embargo, cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Y de acuerdo al tipo de texto, tiene que cumplir con ciertas características, de acuerdo al tipo de texto. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué nos dice? Características de un texto. Entonces aquí vamos a ver las características principales que tiene un texto. A ver si nos ayuda con la lectura Fabián. Active su micrófono, Fabián 11, y ayúdeme leyendo, por favor.
Fabián 11, creo que va a ponerle falta por fuga. Yo, profe, yo. Profe, le leo yo. A ver, don Sandro. Bueno, igual yo hace, bueno, ya don Santos. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con dos características: coherencia y cohesión. Ya, vamos a ver. Entonces dice, la extensión de un texto, ¿no es cierto?, puede variar. De pocas palabras hasta múltiples párrafos. Ya un párrafo, en cambio, ya es un conjunto de muchas palabras. Y el conjunto de párrafos ya me da una extensión bastante grande de un texto. Para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con dos características: coherencia y cohesión. Miren, dos características principales para cualquier tipo de texto que tengamos, ¿sí? Ya sea corto, ya sea largo, ya sea mensajes de chat, lo que sea, tiene que tener coherencia. No podemos mandar escribiendo por escribir un disparate completo ahí a veces, ¿no es cierto? Si queremos llegar con un mensaje, queremos llegar con la idea principal, pues tenemos que tener coherencia en lo que estamos escribiendo, y todo eso tiene que estar cohesionado. Vamos a ver qué hace referencia a la coherencia. A ver si me ayuda con el... A ver, ya vamos buscando, ya para que no me esté... Yo, profe, yo leo. A ver, dele. Qué pelio. Establece la conexión armoniosa Coherencia. entre las diversas palabras del texto en la composición de párrafos y frases. ¿Ya? Coherencia. Dice, establece la relación lógica. Miren lo que es la coherencia, ¿sí? Establece una relación lógica entre ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. Entonces, tiene que haber algo lógico en los textos para que se pueda, ¿qué? Para que se pueda mantenerse unas con otras con la idea principal. La cohesión. Buenas noches, profe. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto y la composición de párrafos o frases. ¿Ya? La coherencia, ¿no es cierto?, establece algo lógico entre las ideas. En cambio, la cohesión establece una conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, la composición de párrafos y frases. Vamos a ir definiendo cada una de ellas. ¿A quién nos hace referencia? También hay ya esas son, como decir, características más específicas de un texto. Las otras dos que teníamos visto hablemos características generales. Se sabe dar. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Están haciendo fiesta. Están viendo la novela. Están viendo la novela o algo así. Por favor, apaga los micrófonos, ¿sí? Ya. Como decía entonces, ¿no? Las dos primeras, la coherencia y la cohesión, estamos hablando de manera general. Sí. Ahora, vamos a ir de manera específica ya, de acuerdo al tipo de texto. Uso del léxico. Puede ser técnico, puede ser coloquial, puede ser vulgar o puede ser culto. ¿Sí? Si ven, ahí ya nos está hablando. ¿Sí? El uso del léxico. Aquí hace referencia al uso del léxico. ¿Qué quiere decir léxico? A ver, tienen un minuto para encontrar las respuestas del léxico en sus diccionarios.
a las frases y palabras que sean entendibles, no que tengan un sentido inmoral. Ya el uso del léxico dice las frases o palabras que se usan al realizar el texto. Sí, en otras palabras, sí, tienen que ser palabras académicas, ¿sí? Lo que se refiere al léxico. Claro, aquí nos dice, mire, puede ser técnico, ya hablamos de un proyecto, etc. Coloquial, algo que, digamos, lo hablamos en la calle, o tal vez de acuerdo al lugar donde estamos. Vulgar, ya lo que es digamos, un lenguaje de calle. Y culto, ya algo ya más letrado, digámoslo, ¿sí? Contexto. El uso del léxico puede ser técnico, coloquial, vulgar o culto, ¿sí? Luego vamos con el contexto. Es todo lo que rodea al texto, es la circunstancia, lugar y tiempo en el cual está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. En el contexto, ¿sí? El contexto, ¿se acuerdan que yo siempre les decía? El contexto es nuestro medio donde nos rodeamos, ¿sí? Ya sea en la casa, ya sea en el trabajo. Por ejemplo, contexto de la casa es una cosa, contexto del trabajo es otra cosa, ¿sí? Contexto de la calle es otra cosa, contexto de los amigos, de los deportes, ya es muy aparte, ¿no? Cada uno tiene sus contextos diferentes. Entonces, una de las características también es el contexto, ¿sí? Como dice aquí, es todo lo que rodea el texto. Es la circunstancia, lugar y tiempo. Lugar, el contexto, como les vuelvo a decir, puede ser en la casa, contexto del entorno de la casa, puede ser el entorno del trabajo, puede ser el entorno del colegio también, ¿no? El tiempo puede ser en presente, en pasado, en futuro, ya depende, ¿no? Del texto que se quiere escribir, en el cual está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Ya, eso hace el contexto, ¿sí? A que el mensaje sea entendido de forma más clara. Volvamos al ejemplo de los famosos chats. Cuando estamos en un chat, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar referente al tema que se está hablando, al contexto en el que estamos, para que puedan entender. Y aunque a veces mandamos el mensaje mal escrito, pero nos entienden porque está de acuerdo o relacionado al contexto. A eso hace referencia entonces uno de los contextos y también va de la mano con el uso del léxico. En este caso quiere decir el uso de las palabras también. ¿Alguna pregunta, tal vez? Dele al perrito la merienda, profe. Así mismo es muy chistoso. Vamos a ver entonces nuevamente un significado más específico, más profundo de coherencia. Y también qué es la coherencia. Significado de coherencia. ¿Qué es coherencia? Vamos a ver a qué hace referencia, ¿sí? Y aquí me he comido la T. Ya. A ver si nos ayuda doña Norma, ya que está atenta, leyendo por favor la primera parte, lo que está sombreado, ¿ya? También se conoce como coherencia la relación lógica y adecuada que se identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad. Ya, gracias. También se conoce, dice, como coherencia la relación lógica y adecuada que se identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad, ¿sí? Como estaba anteriormente, ¿no? Lo lógico, la relación lógica en el texto, en el mensaje. Como decíamos vulgarmente, no podemos mezclar, qué sé yo, en una sopa cosas de sal y cosas de dulce, ¿no es cierto? No puedo poner en una sopa fresas cuando la sopa es de sal. O no puedo poner en el jugo, yo qué sé, habas. Ya, algo así más o menos para que me vayan entendiendo, ¿no? Lo que es la coherencia lógica.
Perdón. Y cuando hay esta relación lógica adecuada, se identifica entre las distintas partes que conforman una totalidad. ¿Sí? Cuando entonces todo va de manera ordenada, usted va a ir entendiendo clara y concisa el mensaje que trae el texto. Por otra parte, también se llama coherencia a la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, cuando se dice que alguien es coherente, es porque se verifica que existe correspondencia entre su forma de pensar y de conducirse. Miren, bueno, acá ya este concepto lo he sacado ya muy aparte del texto, pero es más o menos para que tengan la idea, ¿no? La actitud consecuente de una persona. Muchas veces, como habíamos visto anteriormente, a veces somos una falacia. Queremos hacer creer a la gente que somos de una forma cuando pensamos de otra o actuamos de otra forma a la que pensamos. Entonces, coherente es pensar y actuar como tal, ¿sí? No contradecirse. Entonces, a eso hace referencia también la coherencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Vamos a ver una coherencia textual. A ver, ahora sí, Cando, lea, por favor. La coherencia textual es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre las unidades que componen oraciones, párrafos, secciones o partes relacionadas de coherencia que permiten reconocerlas como entidades semánticas unitarias. En este sentido, para que un texto tenga coherencia textual, es necesario que las diversas ideas que lo construyen, tanto los principales como los secundarios, se encuentren vinculadas lógica y eficazmente, de modo que el lector pueda identificar el significado global del texto. Gracias. ¿Sí escucharon? Ya. Clarita, me Dice la coherencia textual. Es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre las unidades que lo componen, oraciones, párrafos, secciones o partes. Relaciones de coherencia que permiten conocerlos como entidades semánticas unitarias. En este sentido, para que un texto tenga coherencia textual, es necesario que las diversas ideas que lo construyen, tanto las principales como las secundarias, se encuentren vinculadas lógica y eficazmente de modo que el lector pueda identificar el significado global del texto. ¿Ya? Por ejemplo, si un texto tengo, digamos, 3 párrafos, si un texto tengo 3 párrafos con un tema principal, todos los 3 párrafos tienen que tener lógica y coherencia entre sí para poder entender el mensaje que me da el texto. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahora lo que hace referencia a una coherencia global, en cambio. Como coherencia global se conoce a la unidad temática de un texto. Es decir, aquella según el cual se compone un texto cuyo significado gira en torno a un tema central. En este sentido, la coherencia global nos permite apreciar un texto como una totalidad dotada de sentido. Como tal, la coherencia global funciona a un macro nivel, dotando de relaciones de significado a las distintas partes de un texto. Ya, la coherencia global, ¿sí? La misma palabra dice global, ¿no? Viene a darme, como decir, la idea general de todo el tema
que hay en el texto. Por eso me llaman, o funciona a un macro nivel. Macro quiere decir que abarca todo, generalizado. Ya no específico en cada párrafo. Pero a su vez, esta me ayuda, ¿sí?, a dar sentido a los demás párrafos que está compuesto el texto. La coherencia global tiene que tener lógica tanto el último como el primer párrafo. Hacer referencia al tema. No puedo yo estar, por ejemplo, un texto hablando de papas y termino concluyendo con cebollas y tomates. No, si el tema mío son las papas, tengo que terminar exponiendo o tengo que terminar explicando sobre las papas. ¿Ya? Algo así más o menos me quiero llegar a ustedes con el ejemplo sobre la coherencia global. ¿Sí? Abarca todo de manera generalizada. ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? ¿Alguna inquietud? No, profe. ¿Seguro? Los demás no sé. Bien, Los está, profe. demás. No, profe, está bien. Bueno. Después nos dirán, profe, eso no nos han enseñado. Vamos a ver la siguiente entonces. Coherencia local. Mire, ya vimos la global. Ahora vamos a ver la local. A ver si... ¿Quién me falta? Llamarles a quien lea. A ver, Dani. Lea lo que hace referencia a la coherencia local. Ya, profe. Coherencia local. Como coherencia local se denomina aquella que Siga. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan?